mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Estoy muy feliz de verlos, estoy complacida de que nuevamente estén en este lugar. Esta nueva clase vamos a empezar un tema nuevo y sé que nos vamos a divertir mucho. ¿Y qué les parece si empezamos con la lectura de un cuento que les he preparado hoy? Así que presta mucha atención y escucha de qué se trata este hermoso cuento. La historia se llama Lalo se infla y espero que ya estés preparado para escuchar esta hermosa historia que sé que te va a dejar una enseñanza muy linda. Entonces empecemos. Lalo era un pez globo, pero muy tímido. Cada vez que se asustaba, se inflaba como una pelota. Cuando esto ocurría, todos los demás peces salían nadando porque les daba miedo y otros se burlaban de él. Por eso, Lalo no tenía ni un solo amigo. De pronto se escuchó una voz de alarma y todos los peces comenzaron a nadar muy rápido, en todas las direcciones. Lalo no entendía nada de lo que estaba pasando y salió de su cueva y al hacerlo vio la cara de unos filosos dientes. Estaba frente a un temible tiburón gris. Lalo se infló como nunca antes lo había hecho y el feroz tiburón se espantó y salió nadando también. Los animales dieron vivas, ¡viva, viva Lalo, viva Lalo! Aplaudieron y lo felicitaron. El pececito estaba totalmente feliz. El tímido pez globo salvó a todos del peligro del tiburón gris. Desde ese día, Lalo ha hecho muchos amigos y está orgulloso de ser un pez globo. ¿Saben cómo hacen los pez globos cuando se inflan? Ahora imagínense un pez globo como Lalo sonriendo después que salvó a todos sus amigos. Muy bien, chicos. Me encanta que les haya gustado esta historia. Pero esta clase no se acaba aquí, así que espero que hayas prestado mucha atención, pues vamos a seguir usando la historia de Lalo para la explicación de esta clase. Así que vamos a ver de qué se trata. Hoy traigo un tema muy importante para todos ustedes y voy a empezar contándoles algo. Es cierto que muchas veces cuando llegabas a casa después de la escuela querías contarle a mamá o a papá todo lo que te había sucedido durante el día. O cuando te reunías con un amiguito querías hablar o contar alguna historia de terror o de alegría o algo que te había pasado a tus amigos. Pues sabes, eso se llama narrar y viene de la narración. Asimismo, cuando tus abuelitos te cuentan una historia de algo que pasó, ellos te están narrando una historia. Estas historias, las historias en la narración, pueden ser reales, o sea, algo que ha sucedido a ti o a alguien más, o pueden ser productos de la imaginación, como ya las habíamos hablado. Entonces tenemos que la narración es contar una historia. Tenemos también que la narración, para contarla, sigue una estructura que generalmente se divide en 3 partes. Pero antes de seguir, quiero hacerte una pregunta. ¿Recuerdas el cuento Lalo se infla? Lalo es una historia, por lo tanto es una narración. Ahora, ¿qué te parece si vemos las partes de una narración o la estructura para contar una historia? Entonces tenemos que se divide en 3 partes.
Y la primera vendría siendo el inicio. En el inicio de la narración se habla sobre los personajes, sobre algunas cualidades, cómo son físicamente, quiénes son todos los personajes que van a estar en la historia. E incluso hay algunos personajes que entran a lo largo de todo el cuento, pero el personaje principal siempre se menciona en el principio. Luego tenemos la segunda parte que vendría siendo el nudo. En el nudo es como si hicieras un nudo, ¿cierto? Es cuando algo sucede, cuando algo le pasa a ese personaje. Puede ser algo de suspenso, algo gracioso, algo de miedo, pero es algo que ocurre en esa historia que trata como de enredarla, ¿cierto? Y tenemos la tercera parte de la narración, que es el desenlace. En el desenlace es cuando se soluciona el problema que se presentó en el nudo. Aquí ya todo está solucionado. Ahora, ¿qué te parece si hacemos el ejercicio con el cuento de Lalo? ¿Recuerdas que en el inicio, qué crees que pasó al inicio del cuento? Muy bien, eres muy inteligente. Hablaron acerca de Lalo, cómo era él, que era un pez globo y que era muy tímido. También dijeron que los demás peces, cuando lo veían, se burlaban y huían porque él se inflaba mucho. Así, ¿cierto? ¿Qué ocurrió en el nudo? ¿Sí te acuerdas? Muy bien. En el nudo pasó que llegó un gran tiburón gris y asustó a todos los peces. Y Lalo salió de su cueva y se infló tanto como nunca antes lo había hecho. Eso pasó en el nudo. Y el desenlace fue que el tiburón se asustó tanto de ver a Lalo tan grande que salió huyendo también. Y todos los demás animales que antes se burlaban y se burlaban y le temían, lo aplaudieron y gritaron felices porque Lalo lo salvó. Así que ya te puedes dar cuenta cómo es que un texto narrativo o una narración cuenta de 3 partes. Una historia que tiene inicio, nudo y desenlace. Bueno, mis niños del grado tercero, ¿qué les parece si para terminar con las partes de una narración o de una historia, leemos la página 64 de nuestro libro y el reto es que vas a anotar las partes más importantes en tu cuaderno y a leer todo lo que está allí? Mientras lo haces, me voy preparando para trabajar la segunda parte de esta explicación. Si bien es cierto, vamos a darle inicio a la segunda parte. Si bien es cierto, en todas las historias deben haber unos elementos y no es la excepción para la narración. Así es como la narración cuenta con estos elementos y el primero son unos personajes, pues sin ellos no se podría contar una historia. Esos personajes les pasan o ocurren unos acontecimientos en un lugar que es donde van a ocurrir las acciones. Pero también esos personajes o esas historias nos cuentan algo del tiempo en el que está sucediendo. Entonces tenemos primero que los personajes son aquellos que actúan en una historia. Vamos a recordar la historia de Lalo. ¿Quién era el personaje? ¿Cierto? Lalo, el pez que se inflaba muchísimo, los tiburones y los demás peces, ¿cierto? En la historia de Lalo no nos dijeron, pero te puedes imaginar en dónde ocurrió. Muy bien, en el océano, en el mar.
Pero debes saber que los lugares los hay de dos tipos. Déjame un momento. Sí. El primer tipo que vamos a ver es un lugar cerrado. Es un lugar cerrado, es decir, un lugar que está cubierto. Entonces, el primer lugar de la narración que es cerrado es un lugar que está cubierto. Cubierto, o sea, que te protege. Puede ser una casa, una iglesia, el colegio. Tiene paredes y por lo tanto no pueden ver, por decirlo así. Entonces, vamos a poner un ejemplo de un lugar cerrado que vendría siendo, aquí vemos una casa, ¿cierto? Pero así como hay un lugar cerrado, también hay un lugar abierto. Un lugar abierto. Es decir, algo que no te cubre, algo que no tiene paredes. Es un espacio inmenso, grande y que corre el viento al aire libre. Puede ser la playa, puede ser que esa historia ocurra en un parque. ¿Qué otro lugar abierto te puedes imaginar que has visitado? Aquí te traigo un ejemplo y es de la playa. Entonces, vamos a ir repasando. Los elementos de la narración son los personajes. Segundo, tenemos el lugar, pero los hay de dos tipos, que son cerrados y abiertos. Entonces, vamos al último. Lo vamos a correr un poquito más para acá. ¿Listo? Entonces, vamos que tenemos que el tiempo es cuando ocurre la acción. Pero también tenemos dos tipos de tiempo. Tenemos el primero, que es el cronológico. Siempre que hablamos de cronológico, hablamos de tiempo reloj. Quiere decir que esa historia en tiempo cronológico se contó hace 20 años, hace 30 años. Le pasó, tu abuelito te está contando una historia que pasó hace 4 días. Recuerda que entonces el cronológico está relacionado con el tiempo. Cronológico, tiempo de reloj, te dice años, te indica años. ¿Listo? Y tenemos el segundo tipo de tiempo, que es el atmosférico. El tiempo atmosférico es aquel que nos indica cómo está el día. Por lo menos la historia puede comenzar. Era un día soleado. Eso es tiempo atmosférico. Era un día triste porque estaba oscuro ya que quería llover. Eso es un tiempo atmosférico. Y aquí te voy a poner unos ejemplos de cómo puede estar. Mira, puede estar con tormenta eléctrica, lluvioso, nevar, el sol afuera, nublado. Entonces vamos a poner este ejemplo por aquí. Y así hemos finalizado, entonces repasemos por última vez. La narración tiene 3 elementos fundamentales que son los personajes, el lugar y el tiempo. Pero el lugar hay cerrados y abiertos y el tiempo puede ser cronológico, que se refiere al tiempo en años, ayer, mañana, pasado mañana, hace un mes, hace un año, hace 20 años, hace 20 minutos. Y el atmosférico es cómo está el día, si está soleado, si está nublado, si está lluvioso. ¿Listo? Entonces me alegra mucho que hayas entendido esta clase y te invito a realizar la página 65, a leer un poquito más y a resolver unas preguntas que están ahí. Ya sabes que si tienes una duda me puedes escribir. Adiós.